sido profesores, y a veces los profesores nos hacemos algunas preguntas, esas preguntas que tal vez le puedan surgir a los alumnos. Nos preparamos una unidad, un tema, y nos hacemos esa pregunta y buscamos la respuesta, porque posiblemente esos alumnos lo van a hacer, esas preguntas. O sea que nosotros acudimos a un principio básico. Es imposible explicar medianamente claro aquello que se desconoce. Y algunas preguntas pueden resultar obvias, pero es que nosotros hemos querido empezar por la base, poner los cimientos bien para luego que los objetivos que queremos alcanzar efectivamente se alcancen. Y claro, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es obvia. ¿Qué es la Biblia? Bueno, pues Biblia procede de la palabra griega biblión, que se puede traducir como libro, como rollo, como papiro. En realidad la Biblia es una recopilación de muchos escritos en arameo, en griego y en hebreo a lo largo de mucho tiempo, y recopilados para que constituyan lo que se llama los libros básicos, los libros sagrados canónicos del judaísmo. Eso sería el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Y cuando se produce esa recopilación, tenemos noticias, y nosotros no estamos mal informados, que esa recopilación, la primera, se produjo en el siglo III a.C., cuando un faraón, Ptolomeo II, invitó a 70 sabios hebreos, otros dicen que 72, a que acudieran a esa fabulosa biblioteca que es la de Alejandría, que escribieran y dejaran escrita la historia del pueblo de Israel. Ese era el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Evidentemente, la Biblia de la que estamos hablando es el libro sagrado para los cristianos, donde se plasma la palabra de Dios, escrita por los hombres, mediante inspiración divina. Yo, que soy cristiano, para mí la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y quiénes decidieron los libros que deberían de constituir la Biblia? Pues lo decidieron en el concilio de Hipona, en el siglo IV, concretamente en el 393 después de Cristo. Decidieron un cuadro. Aquí tienen algunos libros, tanto del Nuevo como del Viejo Testamento. Y por falta de tiempo ni los voy a leer. Muchos lo sabéis, está lo de la ley, está los evangelios, los históricos, los poéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros queríamos llegar a la Biblia del oso, pero como he dicho anteriormente, con una base sólida. Y por tanto tendríamos que mencionar algunas Biblias anteriores. Qué lástima que yo solamente lo voy a poder nombrar. Me gustaría detenerme un poquito, si acaso un minuto en alguna de ellas, pero por falta de tiempo me parece a mí que va a ser imposible. A lo mejor otro día montamos otra conferencia para estas cosas. Pues la primera que tenemos es la Biblia Septuaginta. La Biblia Septuaginta es la que utilizaron las comunidades judías en el mundo antiguo, más allá de Judea, y ya me estoy extendiendo mucho. El nombre le viene como referencia a esos 70 sabios que hemos mencionado anteriormente. Luego vendría el texto masorético. Los masoretas fueron un conjunto de individuos, de personas hebreas que tenían el miedo de que se perdiera el texto y lo divulgaron desde el siglo VI al siglo X después de Cristo. No me voy a poner a tener más. La Vetus Latina es una recopilación de textos que están traducidos en latín después del segundo siglo antes de Cristo. La Vulgata de San Jerónimo, la traducción desde los orígenes al latino, y se llama Vulgata porque se tradujo al latín vulgar, al latín de la calle, con la idea de que se entendiera mejor. La Biblia de Farfa o de Ripoll, porque se tradujo en el monasterio de Ripoll, allá en Cataluña. Se tradujo a la lengua romance de entonces, a la que se andaba por casa. La Biblia de Ferrara. La Biblia de Ferrara es una traducción al judeo español, es decir, al lenguaje de los sefardíes,
al lenguaje de los judíos que fueron expulsados de España. La Biblia políglota complutense. ¿Cómo me gustaría aquí dedicarle 5 minutos? Que es imposible. ¿Por qué? Porque esta Biblia políglota se llama políglota porque está escrita en 3 idiomas. Ahí lo tienen ustedes. Si nosotros miramos una página del frente, tenemos el griego, el latín y el hebreo. Y aquí intervinieron muchas personas. Por ejemplo, Nebrija. Y tendríamos que hablar del Nebrija. Y tendríamos que hablar de Cisnero, porque esta Biblia también es conocida como la Biblia de Cisnero. Y me gustaría hablar de Cisnero porque Lutero no fue el primer reformador de la Iglesia. Hubo antes. Savonarola, por ejemplo, en Colampio, que lo vamos a mencionar después, o Erasmo de Rotterdam, o nuestros propios monjes. O sea que la reforma de la Iglesia es consustancial a la propia historia de la Iglesia. Pero no podemos dedicarle más. Es una traducción muy buena y fue un hito para la imprenta, que poco tiempo antes se había descubierto. La Biblia Regia Políglota de Amberes, donde intervino Arias Montano. Y aquí sí que me gustaría hacer también un paralelismo, y el vídeo me lo va a perdonar, porque no tenemos tiempo, un paralelismo entre Arias Montano y Cipriano de Varela, que nacieron en el sur de Extremadura, y Casiodoro de Reina también, como luego hablaremos, y que sus vidas son casi paralelas. Y cómo surgió o cómo nacieron tantas personalidades en esta zona, Emilio nos lo explica. Ahora, tendríamos que hablar de las causas, ¿por qué? De la potente orden Santiago, etcétera, etcétera, pero no tenemos más tiempo. Qué lástima. La Biblia de Santi Pagnino es la primera traducción al latín después de la Vulgata. Estamos hablando de 1528. Luego mencionamos algunos nuevos testamentos porque son base para luego la traducción de Casiodoro de Reina. El testamento de Erasmo, que está escrito en griego, o el Nuevo Testamento de Francisco de Encina, luego revisado por Juan Pérez de Pineda, o la traducción de los Salmos de Epístola de San Pablo y de Juan Valdés. Y he dicho que esto nosotros lo hemos querido plasmar aquí porque algunas de estas han sido fuentes, muletas que Casiodoro de Reina ha utilizado para su traducción. ¿Y cuáles fueron esas fuentes? Pues acudimos a esa tesis que os he mencionado antes, a la tesis de Constantino Brada Prende, que dice cuáles son las fuentes que utilizó Casiodoro de Reina para el Antiguo Testamento. Fundamentalmente la Biblia de Pagnino, esto que nosotros acabamos de mencionar. También no deja de lado la Vulgata, aunque le hace correcciones, como luego veremos, pero fundamentalmente esas dos. Desde luego, no utilizó muy frecuentemente la Biblia de Ferrara. A él le parecía que tenía bastantes errores. Y sobre el Nuevo Testamento, la base del Nuevo Testamento también es la de Pagnino, pero fundamentalmente tiene presente el texto griego que hemos mencionado de Erasmo de Rotterdam. Y por falta de tiempo, porque ahora veremos las vicisitudes que este hombre tuvo en su vida, por falta de tiempo al traducir los últimos libros, pues casi es copia literal de los evangelios que hemos hablado antes de Encina y de Pineda. Pero ¿quién mejor que Casiodoro de Reina para que nos diga cuáles son sus fuentes? Pues mirad, dice sobre la Vulgata, como está entre comillas estos textos, hay que leerlo. Dice, no haber seguido en esta traslación en todo y por todo la vieja traslación latina, se refiere a la Vulgata, que está en el uso común, porque aunque por su autoridad, por la antigüedad sea grande, ni lo uno ni lo otro le excusan los muchos yerros que tienen, apartándose del todo innumerables veces de la verdad del texto hebraico. Otras añadiendo, otras transponiendo de unos lugares a otros, todo lo cual, aunque se puede bien porfiar, ya veremos que Casiodoro fue un hombre muy no dado en absoluto a la porfía, un hombre, dice Constantino Brada Prende, un hombre bueno en todos los sentidos, lo hablaremos luego. Aunque se puede bien porfiar, no se puede negar. ¿Y qué dice de la Biblia de Pagnino? Pues de la Biblia de Pagnino dice, la traslación de Santi Pagnino, que al voto de todos los doctos en la lengua hebraica, fue un mito para los humanistas de la época.
los doctos en la lengua hebraica, es tenida por la más pura que hasta ahora hay. Con esto completamos un poco la traducción de la Biblia por Casiodoro. El siguiente punto queríamos titularlo de esta manera: Casiodoro de Reina, el heterodoxo perseguido. Esta es una diapositiva que recoge el busto y la imagen que con los antiponceños decimos están en la puerta de la maltería. Todo el mundo lo conoce, lo de aquí. Y esto es una diapositiva que recoge el sello que presentó Correo, lo presentó en Orense, un 14 de enero de 2019, y es en referencia al 450 aniversario de la Biblia del Oso. Y aquí hemos querido poner un mapa de la zona sur de Extremadura. Aquí lo voy a señalar. Aquí está Montemolín y aquí está Reina. ¿Y ello por qué? Porque a la mayoría de los autores creen todos que Casiodoro de Reina nació en Montemolín. Pero últimamente un profesor de la Universidad de Murcia, Juan Bautista Vilar, dice lo siguiente: con harta probabilidad puede afirmarse que nació en Reina, lugar inmediato a la villa de Montemolín, actual provincia de Badajoz y entonces el reino de Sevilla. Bueno, Montemolín, Reina Montemolín. ¿Y del origen? Pues Meléndez Pelayo, que no era un aficionado de los heterodoxos, dicho sea de paso, dice que era un morisco de Granada. Desde luego su familia tendría que tener cierta cultura y cierta posibilidad de que sus hijos estudiaran, porque él, con Cipriano de Varela y demás, estudió en lo que fue en su momento origen de la Universidad de Sevilla, la iglesia de Santa María de Jesús, que hoy nos queda un poquito al final de la avenida de la Constitución a la izquierda. La Inquisición lo tiene muy claro en el auto de fe en el cual quemaron la esfinge de Casiodoro de Reina, natural de Montemolín. Y él, ¿qué dice él? Él dice, esto es, dice, Casiodorus Reimus Hispanus Hispalensis. Esto lo escribió él en la dedicatoria del ejemplar de la Biblia para el Ayuntamiento de Basilea. Bueno, pues como la vida de Casiodoro, hemos puesto aquí una imagen de nuestro monasterio porque Casiodoro entró aquí con 26 años, nació en 1420 y entró 1520 y entró aquí en 1546. Y cuando entró aquí, evidentemente debería haber tenido, seguro que tenía una muy buena formación, una formación básica bastante apreciable. Y ahora, si ustedes me permiten, sobre un mapa de Europa, esto es una idea que hemos cogido de una conferencia que ha dado recientemente Noé Ruiz, que es el comisario de una exposición que se está celebrando ahora mismo en Madrid sobre la Biblia del Oso en la Casa Sefará Israel. De ahí hemos cogido esta idea, esta y otro. Y como a nosotros nos gusta hacer, es decir, que el copyright hay que decirlo, pues hay que decirlo. Y sobre esto vamos a intentar ver un poco la vida de Casiodoro, cómo fue. Ya hemos dicho que nació en Montemolín, quizá no se ve al final, yo lo voy diciendo, nació en Montemolín o en Reina en 1520. Llega a nuestro monasterio en 1546 y huye en 1557. Se sabe que en la primavera de 1557, al menos 12 monjes de este monasterio huyen, entre ellos Casiodoro, Cipriano y Antonio del Corro. ¿Y a dónde se van? Se van a Ginebra. Y eso es lo que llama Doris Moreno, del libro que hemos mencionado, la primera de sus oídas. En Ginebra tiene sus más y sus menos con Calvino. Él tiene sus más y sus menos con Calvino. Y entonces se va a Londres. En Londres está entre 1558 y 1563. En Londres, durante ese periodo, se casa con Anne, que era una hija de un comerciante español que estaba en Francia, que estaba depositado en Francia. Y él empieza a realizar oficios religiosos
de manera privada, pero pide que sea pública. Y entonces le dicen que si tiene que ser pública, tiene que hacer una confesión. Una confesión es un documento en el cual se tiene que plasmar clara y fijamente los dogmas de fe que tienen que regir en esa comunidad. Efectivamente lo aceptan y continúa dando sus oficios religiosos de manera pública. Pero ocurre que en 1563 lo acusan de sodomía, de adulterio y de seguir la doctrina de Servet, la doctrina de Calvino. La doctrina de Servet, diría bien al principio. ¿Y quién era Servet? Pues era un científico y sería un filósofo español que murió en Ginebra por orden de Calvino. Aquí el que esté libre de culpa, que tire la primera de las piedras. Entonces él no tiene más remedio que huir y entonces se va a Amberes, la segunda de las huidas. Y en Amberes está poco tiempo porque se establece en Estrasburgo. En Estrasburgo él concede un permiso de residencia durante 3 años. Y es un tiempo entonces de paz, de tranquilidad para él. Hace de comerciante de seda, de tejedor de seda y traduce la Biblia, como sigue traduciendo la Biblia. Y durante su estancia en Estrasburgo pasa mucho tiempo, hace muchos viajes a Basilea, a Frankfurt. En alguno de esos viajes cae enfermo. Lo que sí se sabe exactamente es que está en Basilea desde 1567 a 1569, dedicado fundamentalmente a la traducción de la Biblia, que ve la luz, afortunadamente, en septiembre de 1569. Se publica la Biblia de los. Luego se va a Frankfurt y en Frankfurt pide la ciudadanía, que no le es concedida, pero sí un permiso de residencia. Está allí durante mucho tiempo, se adhiere, está con una iglesia calvinista y ese periodo de 8 años lo es, digamos, un poco en paz para este ilustre personaje. Pero él todavía tenía en la memoria esas acusaciones que le habían hecho en Londres y vuelve a Londres en 1578 para defenderse ante un tribunal presidido por el obispo de Canterbury. Lo declaran inocente, pero los calvinistas ya tenían cierto recelo con Casiodoro. La iglesia calvinista holandesa acepta la inocencia, pero no la francesa. Y ese es el final de su adhesión al calvinismo, porque se vuelve a Amberes, y está allí durante un tiempo determinado porque se une, es el pastor en ese tiempo de una iglesia luterana, y en 1585 entran los tercios españoles al mando de Alejandro de Farnesio. Las autoridades españolas entonces, durante 4 años, dictan una norma por el cual ninguna persona debe ser importunada por su religiosidad, por su creencia. Pero claro, él tiene que huir. Y entonces se va a Frankfurt y es lo que nosotros, o Doris Moreno, llama la tercera de las huidas. Y en Frankfurt está, y cuando llega allí pide que su iglesia sea oficial. No lo deja. Una de las causas se apunta que tal vez es que cuando se fue de Frankfurt era calvinista y ahora ha vuelto luterano. Esa es una de las causas. Lo cierto es que al final su iglesia es oficial, pero él era el segundo. Estaba al mando, digamos, de un pastor francés. Y por último, el 15 de marzo de 1594 se produce el óbito de Casiodoro de Reina. No me dirán ustedes que esto no va para una película, y no para una película, sino para una serie, y no esa serie que ahora hay como el juego del calamar y estas cosas. Bueno.